Ahora, bueno, compañeros, vamos a hablar un poco de esa política pública cuando hablamos de educación y de la cultura y de la política. Y ustedes que tienen estos ambientes desde el Congreso, en el caso de Eric, o desde la Secretaría de Cultura del Departamento del Quindío, que tienen que ver con política a nivel nacional, internacional y propiamente regional. De hecho, vienes representándolo del Poporo, que siempre vienes con este espacio, Pipe, acompañándonos. Entonces, pues queremos escuchar esto, cómo lo vienen trabajando, organizando desde el departamento. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a la maestra Antonia Agredo. Muchísimas gracias de verdad por esas palabras, compartiendo sus sentires, compartiendo sus visiones. Para aterrizar puntualmente la educación, cultura y política en esa transformación social, debemos ser conscientes de precisamente esa diversidad que tenemos como nación. Y es que antes del 91 nosotros nos veíamos como una nación homogénea, la misma lengua, español, castellano, la misma bandera, los mismos héroes patrios, y así fuimos construyendo de cierta manera una nación con la que incluso compartíamos algo de historia en común con esa gran Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, pero no reconocía la diversidad de los territorios. Hoy estamos reconociendo diversidad, pero nos hemos concentrado mucho en la diversidad étnica, en la diversidad NARP, en la diversidad de algunas otras comunidades, pero hemos dejado a un lado una diversidad subyacente muy importante, y es la diversidad territorial, con la que además se debe subsistir desde la diversidad étnica. Y se explica de una manera muy sencilla. Nosotros hace poco más de 100 años, en la década de 1853 hasta 1885, fuimos un estado federado. Y esa federalización también dejó unas consecuencias marcadas en el colere, en la cultura. Hoy no es lo mismo ser caucano que ser vallecaucano. Y no es lo mismo, desde luego, ser huilense a ser tolimense. Y para no ir muy lejos, en el caso nuestro, tenemos que afrontar siempre un error de ustedes, nuestros queridos amigos bogotanos, que nos circunscriben como cafeteros. Armenia, Quindío, eso es como lo mismo de Pereira y de Manizales, ¿cierto? Sí, a cafeteros. Y ahí nos toca a nosotros hacer un análisis muy puntual y decirles sí, pero no. Sí, porque en efecto nos ven como región, y hasta hace más o menos 59 años éramos un departamento, Caldas, pero no porque cultural, económica y administrativamente nos vimos obligados a tener que segregarnos de Caldas, con quienes no compartíamos muchísimas visiones ni de territorio, ni de país, ni de mundo. Tanto así que nos llevó a constituir la Universidad del Quindío, el Batallón de Ingenieros, la Octava Brigada, la CRQ, toda una institucionalidad previa al reconocimiento por parte del Congreso de la República como entidad territorial autónoma, Departamento del Quindío. Y esa realidad subyacente es muy importante tenerla en cuenta. Tratamos de marcarla en la Constitución del 91 con la descentralización político-administrativa, que a hoy, por algunas dinámicas complejas del Sistema General de Participaciones y entre otras, pues hace que finalmente los territorios una vez más tengan que venir, a veces algunos incluso con genuflexiones, para buscar el favor del distrito o para buscar el favor de la nación, pero desde luego en una república unitaria en la que todas las decisiones se toman desde Bogotá para la diversa Colombia, en la que desde luego empieza a haber una cantidad de problemas a la hora de ejecutar. O como me lo decía un amigo costeño cuando fuimos a hacer unos procesos de veeduría, esa ley de contratación, eso acá no pegó, eso aquí no pegó. Y para no ir muy lejos, si uno va aquí en Bogotá, ve el motociclista cumpliendo las normas, y ahí es donde voy a caer en cultura ciudadana, porque ahí también tocamos los hilos de la política y la educación. Uno ve el motociclista Rolo y es un motociclista impecable, su casco, sus guantes, chaleco, reflectores, todo, una belleza. Pero cuando uno coge ese mismo paisaje y se va, por ejemplo, para el Valle del Cauca, en el norte del Valle del Cauca es que ni el policía te utiliza el casco. ¿Sí? Pasan al lado del policía, ¿qué hubo? 4 montados en una moto. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Esos elementos que desde luego pretendemos homogenizarlos una vez más, a pesar de que reconocemos la diferencia, van marcando a mediano y largo plazo visiones
de mundo completamente diferentes. Entonces el policía que fue trasladado desde Bogotá para el norte del Valle del Cauca llega con la visión de imponer la multa si no está poniéndose el casco, y allá el vallecaucano inmediatamente lo frena, primero pues desde luego con algunas incómodas amenazas que desde luego se dan también por esa Colombia profunda en la que el narcotráfico también se ha enquistado en las instituciones públicas. Y desde luego incluso los compañeros mismos terminan diciendo: mire, aquí no moleste por el bendito casco, eso aquí no pegó. Esas realidades tan complejas, tan subyacentes y tan poco analizadas en la práctica, también es la diversidad que debemos tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones de poder en los escenarios de la política. Porque resulta que la política es la causa, pero también la consecuencia de cómo una sociedad desarrolla sus procesos de poder, de toma de decisiones. Y desde ahí, muchas veces, pretendiendo homogenizar desde el deber ser, no hemos reconocido el ser de las dinámicas territoriales que a largo plazo han llevado a que en algunos departamentos más que en otros, Colombia todavía siga siendo un estado fallido. Un estado en el que no llegan ni los servicios públicos ni las instituciones públicas, y en el que, si bien se han hecho grandes e ingentes esfuerzos para lograr esa institucionalidad y esa presencia territorial, hoy no podemos pasar por alto esa dinámica social en la que incluso muchas veces la ciudadanía defiende a algunos grupos armados, alzados en armas, en las que incluso algunos grupos ciudadanos no están de acuerdo con las políticas de Estado, en las que llega, por ejemplo, el ejército, y entonces el aparato coercitivo empieza a tambalear, pero desde luego tampoco llega ni la educación ni el servicio público, y desde luego eso empieza a generar unas dinámicas de poder muy, pero muy complejas. Entonces, desde ahí en el Quindío, nosotros, entendiendo nuestra realidad, un departamento de 1.845 kilómetros cuadrados, y eso es importante decírselos porque el distrito Bogotá, distrito capital, tiene 1.745 kilómetros cuadrados más o menos. Nosotros tenemos casi la misma extensión territorial que ustedes, pero somos departamento. Y en ese departamento también hay una diversidad hermosa. También tenemos comunidad inga que ha migrado, tenemos yanaconas, paeses, y pijaos también incluso en el departamento, y eso nos lleva a nosotros a tener que vernos con un problema muy complejo. Uno, la extensión territorial versus la capacidad de la entidad territorial, una entidad de muy bajo orden y con un presupuesto desde luego reducido, pero una cantidad de problemáticas desde lo cultural en los otros sentidos también muy complejas. Entonces desde ahí nos propusimos fue entendernos, uno, como lo decía la maestra, desde la diversidad. Hemos venido haciendo unos diálogos también por los beneficios del territorio al ser pequeño, descentralizando la función pública, y hoy el departamento del Quindío, como nunca lo había hecho, está visitando todos los municipios, todas las comunidades, resguardos o cabildos, incluso en contexto de ciudad, para no obligar a que sean ellos los que dialoguen con el Estado, sino el Estado sentándose con ellos en la co-creación y construcción precisamente del territorio desde la misma diversidad, y entendiendo que a pesar de que incluso en las comunidades indígenas las metemos en una misma bolsa, dentro de las comunidades indígenas hay unas diferencias en sus cosmovisiones y cosmogonías completamente profundas, que incluso puede llevar también a tensiones dentro de las mismas comunidades. Tenemos incluso la apertura en ese orden de unas mesas en las que nos hemos venido sentando a trabajar con esas diferentes comunidades y no obligándolos a que elijan a un representante como comunidades indígenas, sino a un representante por cada una de las culturas étnicas que representan dentro de la comunidad indígena, buscando precisamente que haya un diálogo muchísimo más pragmático y muchísimo más real a la hora de tomar decisiones. Pasando la hoja, nos encontramos por el otro lado con un sector cultural convulsionado.
Para nadie es un secreto que la cultura suele ser en los países latinoamericanos la cenicienta tanto en el presupuesto como en la agenda política. Eso es una realidad y usted lo puede ver en gobiernos de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. Esa es una realidad. ¿Por qué? Y la razón es sencilla, porque la mayoría de estados latinoamericanos son completamente fallidos. Y para usted poder lograr que un estado sea soberano requiere hacer presencia. Entonces hacen todo el presupuesto buscando materializar salud, seguridad social, o se van con educación, entonces instituciones educativas, pero dejan la cultura siempre a un lado porque en la visión que tenemos, la cultura había sido por lo general la promotora de eventos o espectáculos, básicamente. Y eso ha llevado además a una pauperización de la mano de obra del artista. Incluso tenemos hasta el refrán, hágalo por amor al arte. Y por amor al arte es que el artista termina muriendo muchas veces en condiciones infrahumanas en términos de dignidad. Pues bien, entendiendo esta realidad para el departamento del Quindío y con un presupuesto desde luego muy reducido y sabiendo también las dinámicas complejas del sistema general de participaciones, de regalías, entre otros, y que también hay unas dinámicas de poder partidista complejas que a veces no ayudan a que haya beneficios por parte de la nación hacia ciertas entidades territoriales, pues nos pusimos en la tarea de empezar a trabajar alrededor de dos plataformas muy importantes. Una, CoCrea, que nos permite a nosotros trabajar con el empresario o el gremio privado que aporta un impuesto y que obtiene un beneficio para precisamente desarrollar procesos artístico-culturales. Dos, Obra por Impuestos. Hoy el departamento del Quindío tiene grandes artistas, pero un nivel de infraestructura muy bajo. Y acá hago un punto y aparte una cápite bien importante. Nosotros dentro de las líneas de transformación social nos concentramos mucho en el trabajo de las relaciones sociales, el cual es de vital importancia. Pero hemos dejado a un lado una discusión que desde luego también es importante e incluso a veces me da la impresión que se la hemos dejado a una línea ideológica particular y es el tema de la infraestructura. Y resulta que yo puedo tener los mejores artistas en artes escénicas, por ejemplo, pero si no tengo un espacio en el cual poder visibilizar ese trabajo artístico, de nada me servirá invertir en conocimiento y educación para esos artistas si no está el proceso de interrelación en el que incluso hago formación de público. Hoy en el Quindío no tenemos ni biblioteca pública departamental ni teatro departamental, dos infraestructuras de vital importancia. Y para no ir muy lejos, cuando el emperador en Portugal le tocó huir de las luchas napoleónicas y se va para Brasil, lo primero que manda a construir es la infraestructura cultural, teatros de ópera, hipódromos, entre otros, y no había en ese momento el capital humano para entregar ese tipo de infraestructura. Ese capital humano vino después. Hoy es importante también pensarnos en torno a esas infraestructuras que van a adquirir vida si tienen desde luego el capital humano. El capital humano hoy en cultura, se los puedo decir con absoluta certeza, nos sobra, porque Colombia es diversa, no solamente como cultura, colere, sino también como ecosistema, y era algo que hablaba la maestra Antonia, biocultura. Así que por ese punto, más que entregar el capital para desarrollarlo, es generar los espacios para que esos procesos tengan crecimiento y proyección hacia el futuro. Y por último, empezamos también un diálogo digno, muy valioso, que es para cerrar con lo que empecé. Resulta que, de nuevo, en esa Colombia profunda y compleja, nosotros como quindianos existimos desde más o menos 1850. Somos un territorio que se empezó a poblar post-república, post-independencia. Resulta que en esa migración, cuando existía la provincia del Quindío, esta provincia nunca perteneció a Antioquia. Tenemos acento medio paisa. Y acá nos dicen, ay, usted es como paisa. Y uno le dice, sí, pero no.
Sí, porque la mayor migración que llegó al Quindío fue desde luego paisa, pero no porque territorial y culturalmente nunca fuimos realmente paisas, somos caucanos. Y era el último bastión que tenía el estado del Cauca, precisamente para colindar con otros estados, como por ejemplo lo era ese Tolima Grande en su momento. Antioquia puso la gente, Cauca puso el territorio, y ojo que también hubo migración cundiboyacense. Ustedes llegaron desde luego con muchos productos agrícolas e incluso llegamos a tener una variedad propia como lo fue la papa salentina. Ahora bien, en esas migraciones la guaquería fue decisiva, y la guaquería es tal vez el acto más pusilánime al que uno pueda someter un proceso de investigación donde quiera desde luego desentrañar el pasado. Para un arqueólogo, un guaquero es lo que para un abogado es un tinterillo. Es básicamente un técnico sin título y de la forma más rústica. Pero eso fue lo que colonizó nuestros municipios. 11 de los 12 municipios fueron precisamente creados alrededor de la guaquería. Y en esa guaquería encontraron 2 ajuares funerarios, el tesoro Quimbaya. Ese tesoro Quimbaya, que fue comprado por el presidente Carlos Holguín Mayarino por allá en 1890, entró a ser patrimonio de la nación y lo donaron a España, dizque para conmemorar, mi querida Antonia, el 4º centenario del descubrimiento de los españoles a América, y lo entregaron sin los permisos que debía dar el Congreso de la República, porque cuando se va a enajenar un patrimonio público en una república, en una democracia, en un Estado de Derecho, se le debe pedir permiso al directamente implicado como representante de la nación, que es el Congreso. No lo hicieron, se generó una nulidad. Hoy nuestro tesoro Quimbaya está en el Museo de las Américas en Madrid, exhibido como un trofeo porque es tal vez las piezas más importantes que tiene este museo. Pero este tesoro, que nunca debió salir del departamento del Quindío, es hoy el símbolo por excelencia de la identidad cultural quindiana, de la quindianidad. Por eso cargo en mi solapa estos 2 imágenes hechas en Uyuki. Aquí tienen ustedes la representación del ya reconocido Poporo Quimbaya, que lo pueden encontrar incluso acá en el Museo del Oro en Bogotá. Pero este Poporo fue encontrado en Yarumal, Antioquia, mientras que este Poporo único es el representativo del tesoro Quimbaya, que hoy está en España esperando volver a su territorio del cual nunca debió haber salido. Y así vamos construyendo un poco la nación, y desde ahí vamos diciendo que en esa Colombia diversa el Quindío ya es parte de una pequeña nación minúscula que aporta en la diversidad a una cosmogonía y una cosmovisión diferente, y en la que esperamos, si bien ser el departamento más pequeño del país, su gente lo hace grande. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe, por la intervención. Creo que has traído de política pública, hablando un poco del proceso cultural, de esa intervención, y es muy importante. Y sobre todo la construcción del departamento, que yo le añadiría también la aportación de los santanderes en el momento cuando inició la cultura del café y la recolección del café, que llegó mucha gente de Santander al departamento. Sí, entonces ahí hay como unas grandes ampliaciones, y sobre todo de política pública, y muy especial para que lo tengamos en cuenta. Felipe es una de las personas que a nivel nacional lidera la recuperación del tesoro Quimbaya. Y entonces estamos en ese proceso, una recuperación, porque aunque los Quimbayas pues ya entró en ese proceso de exterminio hace más de unos 100 años, entonces seguimos en la recuperación porque ese tesoro viene a los descendientes del departamento, que en ese caso vendríamos a hacer pues todo esto que él nos menciona. Bueno, Eric. Dame un segundito ahí, puntualizar. Los quimbayas que hoy reconocemos se dividen en 2, los precolombinos y los poscolombinos, y los segundos no tienen relación directa con los primeros.
De hecho, los precolombinos se desaparecen alrededor del siglo VIII al siglo X después de Cristo, muy parecido a los mayas. No tenemos hoy datos exactos de qué fue lo que pasó, pero sí, en definitiva, han sido los mejores orfebres que ha tenido, ojo, la historia de la humanidad. Los invito a que revisen Artefactos Quimbaya o Pájaros del Otún. Son unas piezas de más o menos 2 a 3 centímetros, fueron investigadas por la Universidad de Liverpool, creadas en el siglo II después de Cristo y tienen todas las características aerodinámicas que podría tener un avión para volar, elementos que vinimos a conocer apenas hasta el siglo XX con los hermanos Wright. O sea que sentámonos orgullosos. Vale, muchas gracias, un aplauso para Felipe por su intervención y esperamos que nos traigas próximamente el tesoro a la nación.